las esculturas más famosas de Gian Lorenzo Bernini. En este video veremos las obras más famosas de Bernini, el escultor del periodo barroco de Italia más famoso de toda la historia del arte. Anima dannata. Obra de arte de Gian Lorenzo Bernini del año 1619. Un busto de Bernini que representa al anima dannata, o alma condenada, esa alma que va a pasar la eternidad entre las poco confortables llamas y los áridos páramos del infierno. Junto a este busto, el artista realizó otro diametralmente opuesto, la paz de espíritu, como queriendo contrastar estos dos estados de ánimo. Por supuesto, nos vamos a centrar en el primero. El alma, que grita de sufrimiento, tiene un gesto convulso y teatral, tan del gusto barroco, al saber que su residencia a partir de ahora va a ser el infierno. Todo en su rostro indica miedo, dolor, enfado. Su boca, que parece emitir un grito, esa frente arrugada amplificando el dolor, el pelo alborotado, los ojos nublados. Una mezcla de sentimientos que pocos escultores tuvieron el talento de conseguir. Pero estamos hablando de Bernini. En realidad el busto empezó probablemente como un ejercicio escultórico del artista ante el espejo, pero quedó tan bien plasmado en mármol que Bernini se lo empaquetó a los españoles de Roma. Un autorretrato del artista realizado con 21 años y que demuestra por qué los papas lo consideraban a tan tierna edad el nuevo Miguel Ángel. El robo de Perséfone. Obra de arte de Gian Lorenzo Bernini del año 1622. Perséfone, hija de Zeus y de Deméter en la mitología griega, fue raptada por Hades, dios de los infiernos. Por mucho que se resistió, nada pudo hacer para contener los deshonestos deseos del barbudo dios. La pobre chica se vio obligada a vivir con su secuestrador y al final, desarrollando un síndrome de Estocolmo, accedió a casarse con él. Pero la madre no cesó en su intento y al final fue a buscar a su hija al mismo infierno, donde exigió a Hades que se la devolviera. Ya que sin la diosa, las flores se negaban a crecer, Zeus también se puso duro. Hades no tuvo más remedio que ceder y se llegó a un acuerdo. Perséfone pasaría medio año con él en el mundo de los muertos, y el otro medio con su madre, bajo el sol. Es por ello que la mitad del año todo florece y llega la primavera, y la otra mitad vuelve con Hades, haciendo llorar a su madre. Bernini representa este tema mitológico como excusa, por un lado para mostrar a dioses, y por otro para trabajar en el concepto que más le gustaba, el movimiento. No olvidemos que estamos en pleno barroco y la moda era mostrar dinamismo y agitación. No hay ni que decir que el artista consiguió ambos objetivos. Con ese asombroso contraposto retorcido consiguió convertir el mármol en carne y a la vez que las figuras parecieran estar vivas, congeladas por un instante en pleno frenesí de la lucha. Apolo y Dafne. Obra de arte de Gian Lorenzo Bernini del año 1625. Gian Lorenzo Bernini, como buen amante del dramatismo, la expresividad, la luz y el dinamismo, realizó este grupo escultórico lleno de sensualidad y movimiento. El tema que se desarrolla en esta escultura tiene origen en el poeta romano Ovidio, en un pasaje de su obra La Metamorfosis. Apolo fue maldecido por Eros, dios del amor, tras haberse reído de él por jugar con un arco y una flecha. Como castigo, Eros lanzó una flecha de oro a Apolo que le haría enamorar locamente por la ninfa Dafne. A ella le lanzó una flecha de plomo que hizo crecer en ella un sentimiento de horror imparable hacia Apolo. Apolo insistió rogándole a Dafne que se quedara con él. La ninfa lo rechazó e intentó escaparse, entonces el joven enamorado salió tras ella. Dafne, al verse atrapada, pidió ayuda a su padre, el dios río Peneo de Tesalia, que la convertiría en un árbol. La ninfa sintió tanto miedo que se ve forzada a sacrificar su cuerpo el resto de su vida y convertirse en árbol, de laurel como única escapatoria a las presiones y constantes deseos sexuales de Apolo. El escultor italiano plasmó a la perfección y a tamaño natural uno de los instantes más importantes del pasaje, del mito que relata Ovidio. Escogió el momento exacto en que Apolo da alcance a Dafne y ésta comienza a convertirse en árbol. Es más que notable la influencia de la escultura helenística de la que bebe el artista.
El canon de 7 cabezas y media en el tamaño de las proporciones, y el juego constante con la luz y el claroscuro de las sombras para dar realismo y volumen a los cuerpos y los ropajes. El dramatismo se hace hueco en los rostros de las figuras. Dafne se expresa con gran miedo al sentir la mano del joven dios tocando su torso. Sin embargo, Apolo se muestra atónito al ser testigo de la transformación de la ninfa, justo en el momento en el que parecía haberla atrapado. La obra tiene una gran característica como escultura de bulto redondo que se trata, y es que puede llegar a ser vista desde diferentes puntos de vista. Si se observa desde la espalda de Apolo, su figura esconde a la de la ninfa y se puede disfrutar de la imagen del árbol de laurel. La inestabilidad es una sensación muy presente en esta composición abierta, debido a las líneas curvas y paralelas de los cuerpos. Pero se consigue el dinamismo y el equilibrio visual más armonioso con las líneas diagonales de movimiento. Aunque posiblemente, lo más impactante es el virtuosismo de Bernini. Consiguió hacer con el cuerpo de Dafne algo que parecía estar fuera del alcance del mármol. Su figura parece estar flotando en el aire. Luego, los cabellos, los ropajes y las ramas de árbol, realizadas con gran detenimiento y dedicación a la escultura. En Dafne, destaca el movimiento del cabello y la transformación al árbol. Incluso el propio Bernini afirmó años después su orgullo por el movimiento tan elegante del cabello de la ninfa. Hasta entonces, nadie había intentado nada igual en el arte de la escultura. La obra otorga a la vista un gran placer al ser observada de cualquier punto de vista, incluso llegando a cuestionar si es posible hacer algo así con mármol. Es tal la magnitud del grupo escultórico, que incluso los detractores de Gian Lorenzo Bernini afirmaron que esta es la obra cumbre del artista. Medusa. Obra de arte de Gian Lorenzo Bernini del año 1640. Todos han escuchado de ella. Medusa, el monstruo que convertía en piedra a todo aquel que la mirara. Se ha retratado en pinturas, cuentos e incluso en películas, siempre como la mujer que no se rodea de nada más que esculturas víctimas de la curiosidad que los llevó a ella. También se sabe la forma en la que Perseo logra verla indirectamente por un escudo, y finalmente, decapitarla para Atenea, quien usaría su cabeza en un escudo para todas sus batallas. Se han hecho tantas adaptaciones de ella que cuando Bernini crea esta escultura pareciera que habla de otro mito griego. ¿Cómo es que nos hace ver un monstruo de forma tan humana? Con una maestría inigualable y el dramatismo característico del barroco, Bernini nos trae una Medusa que sufre. No es un monstruo, sino una hermosa dama que se encontró en medio de la pelea entre Atenea y Poseidón y fue condenada el resto de su vida. Bernini logra capturar la metamorfosis de Medusa cuando Perseo la decapita. El dolor y sufrimiento en su semblante logra decirlo todo y, por un momento, olvidamos que se trata de un monstruo. De pronto, te das cuenta de que has estado admirando una escultura por un tiempo y que, aun siendo de mármol, Medusa te ha petrificado. Hegel decía que el arte ya no se trataba de la imitación, sino de la expresión, el representar el interior, las pasiones y estados del alma. Esta obra es solo uno de los muchos ejemplos que nos recuerdan toda historia cuenta con más de una versión de los hechos y que incluso aquello que siempre se nos ha presentado como horrible puede ser hermoso. La fuente de Tritón. Obra de arte de Gian Lorenzo Bernini del año 1643. Cuando hablamos del arte barroco, es imprescindible tener en cuenta un aspecto que influenciará de manera directa a la producción artística: las remodelaciones urbanísticas. En este caso nos situamos en Roma, lugar que fue aumentando su esplendor con diferentes proyectos impulsados por el papado. Es por eso que no nos debe sorprender que esta fuente fuera propulsada por Urbano VIII en una plaza donde estaba situado el palacio de su familia. Pero también debe tenerse en cuenta que las fuentes tomarán mucha importancia, por un lado porque una de las mejoras que se realizarán tendrán relación con la construcción de nuevos acueductos, pero por otro lado, porque se convertirán en grandes reclamos escultóricos, pues mientras que antiguamente las fuentes acostumbraban a tener una mayor parte arquitectónica que escultórica, en el barroco esto cambiará. Es con todo esto que podemos empezar a entender esta maravillosa fontana del Traidón, hecha de mármol travertino, que no solo destaca por su maestría técnica, sino por su iconografía, y es que no podemos olvidar que en el barroco los dobles sentidos tendrán una gran relevancia.
La fuente está construida a raíz de un primer tanque que acoge el agua, de donde parten 4 delfines que aguantan una concha abierta, sobre la que está Tritón soplando un caracol marino. Para empezar, podemos relacionar los animales como símbolo de la bondad y la vocación social del papado. En segundo lugar, nos encontramos con el escudo de los Barberini, donde se representan las 3 abejas heráldicas de la familia, junto a las llaves cruzadas. Finalmente está Tritón, que se ha relacionado con un fragmento de la tan conocida obra de Ovidio, Las Metamorfosis, en el que se narra cómo el protagonista sopló por una concha marina para detener una inundación que acechaba la ciudad. Una figura que, como no, está representando el poder de Urbano VIII, haciendo referencia a su conocimiento y vinculando el saber con la inmortalidad. Fuente de los 4 ríos. Obra de arte de Gian Lorenzo Bernini del año 1651. Esta es la historia de 2 grandes artistas. 2 contemporáneos. 2 formas de ver el barroco. 2 genios, uno siempre a la sombra del otro. Tenemos a Lorenzo Bernini, el niño prodigio, rico, popular, brillante, simpático, perfecto. Y tenemos a Francesco Borromini, austero, religioso, callado, antisocial. Este último vio una y otra vez cómo Bernini se ganaba los favores de varios papas y era aplaudido por toda Roma, mientras que él luchaba continuamente por sacar a relucir su genio, aunque a diferencia de su rival, no parecían interesarle ni las riquezas ni el reconocimiento. Uno de los proyectos que Borromini tenía en mente era la construcción de una fuente en la Piazza Navone de Roma que simbolizaran a los 4 grandes ríos del mundo. De piedra se debió quedar cuando no solo le dieron el proyecto a su mayor enemigo, sino que éste se apropió de su idea. Aunque el resultado está a la vista de todos, una colosal maravilla que provoca estenjalazos a quien por ahí se pasa. Bernini recreó el Ganges, el Nilo, el Danubio y el Río de la Plata, los principales ríos de los 4 continentes conocidos hasta la fecha, en forma de 4 gigantes de mármol, todos descansando en una gran piscina elíptica sobre la que se eleva el obelisco de Domiciano. El Nilo tiene los ojos vendados, representando los orígenes desconocidos del río. El Danubio mira hacia el escudo de Inocencio X, el gran mecenas del artista. El Ganges sostiene un remo ya que es un río navegable, y el Río de la Plata está rodeado de monedas para simbolizar la riqueza del Nuevo Mundo. Así el artista representa de forma eficaz la universalidad y expansión por los 4 rincones del mundo del catolicismo, idea original de Borromini. Fauna y flora de todo tipo rodea a los ríos, y si giramos en torno a la fuente descubrimos nuevas y sorprendentes especies terrestres y marinas que estaban ocultas, de cocodrilos a dragones, pasando por leones y caballos, muchas de las cuales funcionan de desagües y canalizaciones. Por supuesto, como buen barroco, Bernini tuvo muy en cuenta el sonido del agua cayendo y los reflejos y sobras de la luz en el espacio para crear una obra de arte total. El pobre Borromini solo pudo resignarse. Bernini había ganado. Al menos a pocos metros de la fuente se encuentra la iglesia de Santa Inés, una puta maravilla de fachada cóncava construida por él. Toda Roma aplaudió que en una plaza existiera tal diálogo artístico entre los 2 principales creadores del barroco. Sin embargo, la leyenda de la rivalidad entre Bernini y Borromini llega hasta hoy. Si observamos el grupo escultórico de Bernini vemos como el Nilo tiene los ojos cubiertos para no contemplarla iglesia de Santa Inés, mientras que el Río de la Plata está horrorizado por la arquitectura de Borromini y parece querer protegerse de su derrumbamiento. Aunque jugosa, la leyenda es totalmente infundada. La fuente de los 4 ríos se terminó antes que la iglesia de Santa Inés. En realidad Borromini construyó su iglesia frente a la obra de su rival, complementándola, mejorándola, si lo queremos ver así. Borromini acabaría sus días bajo la sombra de su rival. Profundamente deprimido quemó sus escritos y diseños y se suicidó arrojándose contra su espada. Éxtasis de Santa Teresa. Obra de arte de Gian Lorenzo Bernini del año 1652. Bernini creó uno de los grupos escultóricos más espectaculares del barroco, este Éxtasis de Santa Teresa que muestra el momento en el que Santa Teresa de Ávila recibe el don místico de la transverberación. La transverberación viene a ser una unión íntima con el mismísimo Dios y por lo tanto es más que un orgasmo, es como sentir traspasado el corazón por un fuego sobrenatural.
y como buen barroco, Bernini no escatimó en intensidad dramática y fuerza dinámica, además, por supuesto, de su habitual y exquisito tratamiento del mármol. Para empezar, esto no es una escultura. El éxtasis une arquitectura, escultura y pintura, para que el espectador se quede ojiplático al ver tamaña obra maestra. Al entrar en la capilla vemos una explosión de color, donde el artista deja entrar una luz filtrada a través de una ventana y coloca unos rayos de sol de bronce, ideal para ilustrar las palabras de la santa, que cuenta cómo un ángel le atraviesa su corazón con un dardo de oro. Ella muestra un evidente clímax erótico, entre el placer y el dolor, y su vestido está tallado en olas de tela, casi flotando, evocando el terremoto espiritual que rodea a Teresa. El ángel por su parte sonríe travieso cuando va a enamorar con su flecha a la señora. Son 3-4 metros de altura que demuestran su experiencia como diseñador de escenarios. Retrato de Luis XIV. Obra de arte de Gian Lorenzo Bernini del año 1665. ¿Qué se puede esperar del encuentro entre el mejor artista del momento y del rey más poderoso de su época? Aunque Luis XIV rechazó a Bernini como arquitecto, no pudo resistirse a que el artista le esculpiera un retrato. Tras 3 meses y casi una veintena de encuentros con el monarca para verlo posar, caminar, comer y hasta dormir, Bernini hizo suspirar a toda la corte francesa con uno de los retratos más impresionantes del barroco. La melena rizada al viento y la capa ondeante dan a Luis un aspecto a medio camino entre el héroe homérico y el rockstar ochentero. No sorprende a nadie, teniendo en cuenta quién la firma, su calidad técnica ni la maestría en la composición y en el detalle. Aunque la obra es prácticamente un calco del busto que Bernini realizara años antes para el duque de Módena, esto no pareció importar al rey, que la hizo situar en un salón de Versalles dedicado enteramente a ella. De esta forma, todos podrían admirar al hombre cuyo reinado estaba a punto de cambiar el mundo. Éxtasis de la beata Ludovica Albertoni. Obra de arte de Gian Lorenzo Bernini del año 1674. Una de las últimas esculturas del gran Bernini. El escultor tenía 71 años pero seguía igual de barroco y espectacular. El conjunto escultórico representa a la figura de Ludovica Albertoni, una noble romana que ingresó en la vida monástica al quedarse viuda, convirtiéndose en un ejemplo de caridad con los pobres de Roma. Por supuesto, tuvo delirios místicos como el que vemos en la imagen. La escultura de Ludovica nos recuerda inevitablemente al éxtasis de Santa Teresa realizado 20 años antes, una escena en la que se unen arquitectura, escultura y pintura para crear un efecto dramático y escenográfico en todo aquel que entrara en la pequeña Capilla Altieri de la iglesia de San Francesco a Ripa. Las pequeñas dimensiones de la capilla hicieron que Bernini sacara su genio para crear espacio donde no lo había. Ludovica está creada en mármol y el artista colocó 2 ventanas semiocultas para que la luz incidiera en la blancura de la piedra para darle un efecto casi sobrenatural con el contraste de las penumbras de la capilla. En pleno éxtasis místico, Ludovica parece volar de su colchón. Sus ropas se pliegan y su rostro expresa algo así como un orgasmo místico. Al entrar en contacto con Dios, la beata inclina su cabeza hacia atrás, pone una mano en el pecho, cierra sus ojos y abre un poco la boca. Está en pleno éxtasis. Esos pequeños angelitos que son solo cabeza y alas sobrevuelan la escena dándole la bienvenida a la Santa, a la tierra de los placeres divinos. Monumento funerario del Papa Alejandro VII. Obra de arte de Gian Lorenzo Bernini del año 1678. Este grupo escultórico fue uno de los últimos trabajos del gran Bernini. Comenzó a crearlo unos años después del fallecimiento del Papa. La estructura es piramidal, forma característica barroca. En ambos laterales encontramos varias figuras femeninas. Estas son las virtudes, que representan la caridad, la prudencia, la verdad y la justicia. La caridad se sitúa a la izquierda, en primer plano. Sujeta a un niño en sus brazos y tiene un pecho al descubierto, pero la tela cubre su cuerpo, probablemente debido a la idea del decoro o el pudor de la época. La prudencia permanece prácticamente escondida detrás de la caridad, que esté en segundo plano ya es una demostración de prudencia en sí. La caridad. Y la prudencia al fondo.
La virtud en primer plano a la derecha representa la verdad, y bajo su pie está la bola del mundo, el concepto de la verdad universal. Por último, la justicia, detrás y a la derecha. Bernini la equipa con un casco. La verdad y la justicia al fondo. En lo alto de estas virtudes, culmina la figura del Papa. Bernini lo esculpe sin los atributos característicos de la Iglesia, por lo que parece un simple anciano. Además está rezando, porque sabe que la muerte caerá en cualquier momento sobre él. Con ese rezo parece tener miedo, no de la muerte en sí, miedo de acabar en el infierno, en el caso de que haya cometido algún pecado. Por último, en la parte inferior del grupo, debajo de las telas, emerge un esqueleto, símbolo de la muerte que sujeta un reloj de arena para representar el paso del tiempo y cómo se acerca la hora del pontífice. Tarde o temprano a todos nos llega nuestro final, no podemos escapar de ella. La muerte. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.